vida de los que hoy están conectados por medio de las redes sociales, los que nos están mirando desde Estados Unidos, desde Venezuela, desde Colombia, los que están en otras ciudades lejanas acá, Ciudad Juárez, como es el papá de nuestro hermano Luis Fernando, que está, gracias hijo, que está en la otra frontera, allá cerca de Chiapas, ¿no? Creo que Chiapas, donde está el papá del pastor Luis. Y bueno, nos gozamos. Yo sé que si estuviese en Juárez, aquí estuviera sentado con nosotros también. Y bueno, le damos la bienvenida y bendiciones a los que nos miran por las redes sociales. De la misma manera, a los que hoy están visitándonos acá en casa. Para nosotros es un privilegio, es un honor. Hoy tenemos buena cantidad de visitas, entre los cuales está el papá de nuestra hermana Marina. Bendecido y gracias. Todos conocemos a la hermana Marina, pero no conocíamos a su papá. Y hoy, bueno, nos da el privilegio de poder tenerlos acá en casa. También mi hijo trajo un visitante, Ale, está acá con nosotros. Dios bendiga a Ale, que puso su corazón estar aquí visitándonos, y creo que está también la hermana de nuestra hermana Marina con su esposo. Bienvenidos. Para nosotros es un honor tenerlos en casa. Créanme que es un privilegio y es una responsabilidad de parte de nosotros poder expresar una palabra en ocasiones no que le agrade, sino que sea exacta para el crecimiento y el desarrollo de sus vidas personales, porque tratamos de no agradar a la gente, sino agradar a Dios, y creo que agradando a Dios agradamos a las personas que están en nuestro contorno. Y particularmente creo que no traje una palabra muy agradable, por eso quiero excusarme de antemano por si la palabra le pega, le choca, le da en los tuétanos, o dice, ay, esta palabra está dura, ruda o rústica. Créame, no soy yo, échele la culpa a Dios. Es tan fácil que es excusarnos, ¿verdad? Pero es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón a hablar, y queremos hablarlo porque sé que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, necesita edificación y necesita ser sanada en muchas áreas. Y la sanidad en ocasiones viene por algunos rompimientos de cultura, costumbres, pensamientos, cosas a las que nos hemos arraigado y que no deberían estar dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros pensamientos, y necesitamos romperlo. Y entre esas palabras consigo dentro del libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 52, una escritura que creo que es una de las bases fundamentales de la iglesia, que es la segunda venida de Cristo. Todos conocemos, todos escuchamos, todos hemos en alguna oportunidad escuchado de que Cristo está pronto a venir, de que uno de esos procesos será lo que llamamos el levantamiento de la iglesia, donde la iglesia será levantada y nosotros que estamos en vida seremos transformados, este cuerpo será transformado. Y yo quiero hablar con respecto a la narrativa que el apóstol Pablo está estableciendo en esta porción de las Escrituras, en el capítulo 15, versículo 52 del libro de Corintios. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Quiero que se le grabe esa palabra. Dice: y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire que hay dos fases. La primera fase dice que los muertos serán transformados en incorruptibles, o sea que hay un cuerpo de corrupción. Y luego habla de los que están en vida, y el apóstol lo expresa, dice: nosotros seremos transformados. ¿En qué vamos a ser transformados? En el mismo cuerpo incorruptible, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad.
Una fase particular que habla el apóstol referente a nuestra vida dentro de esta tierra es que tenemos un cuerpo corruptible y un cuerpo mortal. O sea, esta persona que hoy está delante de ustedes tiene un cuerpo corruptible y tiene un cuerpo mortal. Yo no soy inmortal, yo no tengo inmortalidad, sino hasta un evento o hasta un momento glorioso que será el levantamiento de la iglesia. Cuando esto ocurra, se haya vestido, cuando este corruptible se haya vestido de incorruptible y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. Y surge un versículo bíblico que les voy a confesar, yo en lo particular, muy personalmente, le añadí durante mucho tiempo a este verso algo que no existía, porque por oída siempre tenía yo escuchando a gente diciéndolo, y escuchaba a gente hablándolo, y escuchaba a gente pronunciándolo. Yo decía que exactamente como la gente lo decía, así era. Y cuando me voy a las escrituras realmente, me doy cuenta que no es como la gente lo decía, porque se le había añadido. Mire cómo dice el versículo 55. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste detener al Rey de Gloria. Esa porcioncita, de repente usted no, hermano. De repente usted no tenía esa porción en su mente. Ese: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, que no has podido detener al Rey de Gloria. Eso lo tenía yo acentuado como un verso de las Escrituras. Y me doy cuenta que era una añadidura del pensamiento humano. Y basado en esto, quiero que entendamos algo muy particular. Comúnmente nosotros tenemos pensamientos añadidos a las Escrituras y los tomamos como versículos clave de nuestra vida, los cuales no están escritos. Ahora, miremos algo, porque esta palabra va a tener un cumplimiento no actual. Se cumplió solo hasta el día de hoy en una persona, y es la persona de Cristo. Pero mientras que nosotros no seamos transformados y Cristo no venga a levantar la iglesia, no tenemos un cuerpo incorruptible. Tenemos un cuerpo corruptible. No tenemos un cuerpo inmortal, tenemos un cuerpo mortal. Por lo tanto, tenemos que vivir un proceso de transformación continuo para que el Señor pueda seguir glorificándose en nuestra vida. De lo contrario, yo voy a seguir siendo la misma persona siempre, porque el apóstol dice, cuando habla en el siguiente versículo, dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Dos cosas particulares, dijo el apóstol. Él está hablando de que todavía no había un cumplimiento de una transformación de la vida del ser humano, y que el cumplimiento de la transformación sería cuando seamos levantados, cuando Cristo venga. Pero entonces él dice que hay dos cosas particulares. Hay un aguijón que produce la muerte, y ese aguijón que produce la muerte es el pecado. Y hay un poder que tiene el pecado que se llama ley. Dos cosas particulares: que el aguijón que la muerte tiene para que nosotros permanezcamos muertos se llama pecado. Lo que la muerte produce, lo que la muerte quiere en nuestras vidas, es que permanezcamos permanentemente, válgame la redundancia, bajo pecado. Y esto es crítico, hermano. Esto es crítico. Porque nosotros, aunque sabemos que hay cosas que son pecado, no las queremos dejar. No las queremos soltar porque nos sentimos apegados a ellas. Y ahora, ¿por qué dice ahora las Escrituras que el poder que tiene la muerte es la ley? Si hablamos de la ley, lo que Dios estableció, podríamos nosotros decir: es santa, es perfecta, es buena, es agradable. Podríamos hablar maravillas de la ley.
Pero cuando nos vamos a los pactos, solamente la ley fue establecida para el conocimiento del pecado. Por eso que el pecado tiene un poder llamado ley, el cual continuamente te va a acusar de lo que estás haciendo. O sea que el pecado dice, y la ley establece que lo que tú dices, que lo que tú haces, que lo que tú estás actuando es malo. Por lo tanto, ese es su poder, esa es su autoridad. Él se agarra de lo ya establecido para llamarte pecador, para llamarte que estás haciendo mal delante de Dios. Es un acusador continuo, el pecado. Es un acusador continuo que se toma de la ley para decir lo que tú estás haciendo mal. Mas, dice las Escrituras, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien dice, así que hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero lo que dice el apóstol antes de esto, dice que da gracias al Señor por medio de ¿quién? Por nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él hemos conseguido el perdón permanente, perpetuo, con respecto al pecado. Sin Cristo, amado, nosotros tendríamos una continua acusación por causa de nuestros delitos y de nuestros pecados. Hay una porción dentro de las Escrituras en el libro de Colosenses, que es el proceso que nosotros tenemos que vivir. Colosenses capítulo 3, versículo 15, comienza diciendo, yo quiero que usted me entienda en este asunto, lo que dice la palabra en esta porción bíblica. Si tiene Biblia, por favor, ubíquese si hay en esa porción, si no, lo va a ver en pantalla. Quedó bueno este café, hermano, Dios bendiga a Joel. Aleluya, sentí la gloria del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Miremos algo. Hay dos posiciones particulares en todo lo que vamos a leer. Primero, una vida pasada. Segundo, una vida después de Cristo. Primero, dijimos una vida pasada. Y cualquiera de las dos vidas es un esfuerzo personal y no un esfuerzo de Dios sobre ti. El Señor murió en la cruz, entregó su vida, te dio la oportunidad de que tú tuvieras un libre albedrío, de que tú decidieras por ti mismo, pero cuando hace la declaración sobre el pecado, le dice al ser humano, haced pues morir lo terrenal en vosotros. No dijo, el Señor hará morir lo terrenal en ti. El Señor va a hacer que tú quites, que tú cambies, que tú seas transformado. No, dice, ustedes hagan morir lo terrenal en vosotros. Y habla de una vida pasada. ¿Cuál es la vida pasada? La vida pasada es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en lo cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuándo anduvieron? En un tiempo en el cual no se conocía a Dios. En un tiempo en el cual no se había recibido al Señor. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aquí viene lo que puede dañar más que todo a un creyente, a un cristiano, a una persona que está siguiendo al Señor. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay una labor que me corresponde a mí y no le corresponde a Dios. Hay un trabajo que es mío y no de Dios. A veces queremos
achacarle a Dios un trabajo que me corresponde a mí. Un trabajo que tengo que hacer yo. Hermano, yo soy el que tengo que quitarme la ira. No tengo que decirle a Dios, Señor, quítame la ira. No. Tienes que dejar el enojo. Tú tienes que luchar con tu propio enojo. Yo sé que el Espíritu Santo nos da la fortaleza, Él nos da la fuerza, Él nos ayuda, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder producir un cambio. De lo contrario, seremos los mismos siempre. Vendremos a la iglesia, escucharemos una buena palabra, lloramos, cantamos, adoramos, saltamos, brincamos, nos sentimos bien y salimos igual. Somos los mismos iracundos, somos los mismos problemáticos, somos las mismas personas que salen y entran a una congregación. Y eso es lo que Dios no quiere, lo que Dios desea y está bien establecido. Lo dije uno de los domingos pasados, conocí a un joven no creyente, no conocedor de la Biblia, no conocedor de las verdades que nosotros tenemos, y me dijo, comencé la droga para comenzar a trabajar más en la chamba, en el trabajo, en el jale, como le dicen acá, para jalar más, y comencé a drogarme para jalar más, y de repente me conseguí que todo lo que me estaba ganando más, ahora me lo estaba consumiendo. Y me sentí hundido, me sentí metido en las drogas. Y me tuve que apartar yo mismo y comenzarme yo una terapia para abandonar la droga, y la abandoné. Ya no tenía el Espíritu Santo. Ya no tenía el Señor. Ya no estaba siguiendo la iglesia. Entonces nosotros que tenemos al Espíritu de Dios, nosotros que tenemos una autoridad del cielo, nosotros que tenemos su palabra respaldándonos, ¿cómo no vamos a poder producir un cambio dentro de nuestra vida favorable al matrimonio, a la familia, al hogar, a la iglesia, a la sociedad, a las personas que nos rodean? Entonces lo que estamos haciendo es ser solamente oidores y no hacedores de su palabra. Y es triste, hermano, todo este asunto. Mire cómo dice el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y yo quiero que podamos entender la magnitud de la responsabilidad que nos ha correspondido como iglesia. Mire lo que dice Hebreos 12, 1. Por tanto, no por tonto, sino por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Algo particular, y me gusta lo que dice acá. Dice, teniendo alrededor una gran nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos que habla la Biblia? Durante mucho tiempo yo malinterpreté y pensaba que era la gente que me rodeaba, y no es así. Leyendo todo el capítulo anterior y parte de lo que dice acá, la nube de testigos que habla la Biblia es de la gente que lo logró en la antigüedad sin tener la manifestación permanente y plena del Espíritu Santo. Una gran cantidad de personas que lograron conquistar reino, que lograron conquistar territorio, que lograron hacer una labor de parte de Dios, que hicieron que cayera fuego del cielo, que hicieron una gran cantidad de cosas sin tener la permanencia de Cristo en el corazón del hombre. Ellos lo lograron. Entonces esas personas se convirtieron en una gran nube de testigos que nos dicen, nosotros lo logramos, ustedes también pueden lograrlo. Pero hay algo que el apóstol dice, que necesitamos despojarnos de dos cosas particulares. Uno, el peso. Y él nos dice, despojado de todo peso. Y no está hablando de la barriga, no. Así no se imagine, el pastor todavía está pasoncito, no se ha despojado del peso. No, nada que ver con los kilos de más que usted tenga. Ya muchos respiraron y soltaron la barriga. No, el pastor está hablando de ese peso. Miren algo.
Dos cosas dijo el apóstol, del peso y del pecado que nos asedia. Y quiero que enfaticemos algo sobre el peso, porque el peso no es pecado. El peso que habla acá no es pecado. Pero hay cosas que nos retrasan, que aunque no son pecado, nos retrasan. Miren esto, por decir algo pequeño, la pereza. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cuántos de los que están acá son perezosos? Yo sé que aquí ninguno es perezoso, solo el pastor. Yo levantaría la mano, hermano. Solo que cuando veo las deudas, se me olvida, se me pasa la pereza y bueno, ¿qué más me toca? Pararme porque tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar asuntos personales, tenemos deuda. Y ahí es donde la pereza se nos tiene que ir a fuerzas, hermano. A juro tiene que salir la pereza. Pero todos tenemos prisa. Dígame usted que usted, se va a levantar a la mañana y se levanta muy bien, se levanta, esta cama cochina, desgraciada cama que me tiene amarrado. No, ya me paré bien feliz, contento. No, hermano, usted no se quiere parar de esa cama. O no me diga que no, o sea, a mí me pasa. Yo agarro la cobija y me la tratan de quitar. Hey, vámonos, levántate, hoy que en la iglesia no quiero, pero tú eres pastorano, ¿verdad? Vamos, ¿qué más me toca ahí? Pero a veces no pasa, hermano. Dígame usted que no. Entonces, aunque de repente la pereza no entra como un pecado, pero es algo que nos pesa en nuestras vidas. Ahora, hay resentimientos que fueron creados por personas que usted no hizo nada. Y créanme que a mí me ha pasado. Hubo una palabra que dijo la pastora la semana pasada que nos pegó, yo creo que a todos, ¿no? Porque ella dice, cuando yo hablo algo es porque primero Dios me está hablando a mí. Y cuando yo estoy predicando algo, yo creo que primero Dios me habla a mí. Y después nos suelta todas las pedradas que ella quiere. Con la excusa de que le está pegando primero a ella. Entonces, yo trato, cuando leo esto, yo trato de identificarme con esto. Cuando yo estudio algo, trato de identificarme con lo que estoy estudiando. Y realmente hay resentimientos que no fueron creados porque, yo quise tenerlo. No, hay gente que levanta resentimiento en nuestros corazones. Hay gente que habló mal de ti, hay gente que te criticó, hay gente que te murmuró. Y eso es un peso. Eso es un peso que está en tu espalda. Eso es un peso que está en tu corazón. Entonces, ¿eso qué es lo que hace en tu vida? No te deja avanzar. No es la panza, es el resentimiento. No es la panza. Son aquellas cosas que están agobiando tu vida, que no te dejan correr bien la carrera que el Señor demandó que tú hicieras. Ahí le va algo. Uno de los pesos más terribles que puede tener el ser humano es la ansiedad. Eso es uno de los pesos más terribles. ¿La ansiedad en qué? La ansiedad en proyectos no concluidos. No nos ponemos, dígame usted si no se pone ansioso cuando usted quiere que el proyecto se logre y no se ha logrado. La ansiedad en el matrimonio. Cuando usted quiere que su matrimonio vaya de una forma y no va de esa forma. La ansiedad en qué? La ansiedad en el trabajo. Porque queremos que las cosas en el trabajo salgan acorde como queremos que salga, pero no salen. Entonces, ¿qué comienza? Comienza un corazón ansioso a tratar de obligar o forzar el organismo, la mente, el pensamiento a que se produzca lo que yo creo y considero que se debe producir, y a la final no se produce de esa manera y se crea un peso en nuestra vida, la cual no nos permite avanzar. Y la ansiedad produce todo esto. Oiga, la ansiedad no es tan solo en una sola área. Las ansiedades pueden cubrir muchísimas áreas de nuestra vida: trabajo, matrimonio, proyecto, escuela. La iglesia puede producir una ansiedad, o el lugar, para ser más específico, el lugar de congregación puede producir una ansiedad en el corazón de alguien. Y eso, aunque no es pecado, es un peso. Eso, aunque no es un pecado, produce peso. Por eso el apóstol dice: quítese todo peso. Cuando vas a comenzar esta carrera,
necesitas arrancar de ti todo peso, todo lo que está estorbando en tu vida, todo eso que evita que tú avances, que tú crezcas, que tú te desarrolles. Ya deja el resentimiento, ya deja de estar pensando en lo que te hicieron, ya deja de estar pensando en las personas que te juzgaron y que te señalaron. Arráncate el peso que te está agobiando y comienza a decir al Señor: necesito avanzar en la asignación que tú has establecido para mi vida. Vuelvo a repetir lo que he repetido muchas veces. Ninguno de los que estamos en esta casa, bajo este techo, carecemos de propósito y de plan de parte de Dios. El problema está que no nos damos cuenta, que no avanzamos absolutamente nada en lo que Dios nos encomendó por causa de lo que nos pesa. Y ese peso no me deja avanzar, no me deja ser feliz en el matrimonio, no me deja ser exitoso en el trabajo, no me deja ser una persona alegre como deberíamos serlo. ¿Por qué? Porque andamos todo el tiempo pensando en el futuro, en el que dirán, en el que verán. No, despójese de eso. Durante muchos años, como creyente, que no son cualquiera, unos cuantos días, desde los 14 años hasta mis 43, hermano. No quería decir mi edad, aunque usted me ve así medio joven, o si estoy viejito. Ya ve esta cara de muchachito, de chamaco. Ya bueno, tiene 43 años. Y desde los 14 a los 43 viví etapas de frustración, hermano. Me senté en un momento de mi vida y comencé a pensar en todas aquellas cosas que por causa de el que dirán, por el causa de que, ¿sabes qué? No juegues fútbol, el fútbol es pecado. Yo fuera sido un Ronaldinho, hermano. Pero, miren esa no caí. Aunque tenía 2 pies izquierdos, no sabía matar un balón, pero tenía fe, que podía hacer algo así. Entonces, no logré absolutamente nada, no hice deporte, no hice ejercicio, no hice nada en mi juventud. ¿Cuál era el motivo? De que había una mentalidad de que no se podía hacer ejercicio porque era pecado, porque era malo, porque eso estaba mal delante de Dios y no podíamos hacer absolutamente nada de esos asuntos. Entonces, me senté en esa ocasión y comencé a hacer una investigación retrospectiva de mi propia vida, a ver hasta dónde yo había fallado. Y me di cuenta de que habían fallado los líderes que yo había tenido, enseñándome un pensamiento erróneo y montándome una carga que no era mía, una carga que yo no necesitaba tener. Por eso el apóstol dice: quítese todo peso. O sea, si tú vas a avanzar en este asunto, si tú vas a correr en este negocio del Señor, en este camino del Señor, tienes que quitarte todo peso, todo aquello que está estorbando para que el desarrollo del Evangelio, para que la administración de Cristo en tu vida, para que lo que Dios está haciendo contigo sea de verdad eficaz y efectivo. Tú tienes que quitarlo. Hay conceptos que tenemos que arrancar, hay pensamientos que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que despojarnos nosotros para poder avanzar. De lo contrario, vamos a estar estancados toda una vida y no vamos a ver la mano de Dios obrar en los ámbitos para los cuales nos llamó. Y si yo quiero que Dios obre en mi matrimonio, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi proyecto, entonces yo tengo que arrancar el peso que me está estorbando. Y el peso puede ser muchas cosas, ya te mencioné tantas de ellas. Necesito quitar el peso que me estorba. Y luego el apóstol dice, porque me encanta la frase que utiliza cuando dice todo peso y del, porque hace una separación, y del pecado que nos asedia. Me gusta la frase que utiliza, porque una de los asuntos de la guerra era esa frase, asediar. El asunto de una guerra sobre una ciudad era asediar la ciudad. ¿Y qué es asedio? Asedio era colocarse alrededor de la ciudad y no permitir que pasara absolutamente nada de alimento para dentro de la ciudad. Y que tampoco saliera nada dentro de la ciudad
a buscar afuera. Entonces el asedio radicaba en que ese lugar, esa persona, esa ciudad, ese sitio que se estaba asediando, terminara muerto por causas de falta de alimento, de falta de provisión, de falta de agua, de falta de muchas cosas. Y apunté un pensamiento de una persona, un anónimo. Dice, la máxima expresión del asedio es una desesperación que termina en suicidio. La máxima expresión del asedio es una desesperación que termina en suicidio. ¿Y qué es lo que produce el pecado? Produce un asedio el cual hace que haya una desesperación y terminan vidas de creyentes en suicidio, aunque no sea literal. Porque hemos visto muertos caminando, ¿sí o no? Jesús lo dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, pero tú ven y siguen. Entonces, cuando habla de el asedio del pecado, o el pecado que nos asedia, está hablando de algo que continuamente está rodeándonos y que está acusándonos. ¿Qué fue lo que dijimos en un principio? Que había un aguijón que usa la muerte, pero la muerte tiene un poder el pecado tiene un poder que es la ley. Entonces, la muerte tiene un aguijón llamado pecado, y el pecado tiene un poder, una autoridad llamada ley, la cual nos está asediando continuamente. Y la única forma es poder aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, reconocerlo y permitirle que la operación de Él esté dentro de mi vida. De lo contrario, nada podemos hacer. Lo dijo Cristo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separado de mí, nada podéis hacer. Sin mí no pueden llevar fruto. Separado de mí, nadie lleva fruto. En Cristo es que podemos producir, en Él es que podemos avanzar, en Él es que podemos tener libertad, porque el asedio del pecado se rompe cuando la manifestación de la cruz se hace vigente. El asedio del pecado se rompe cuando aceptamos el sacrificio de la cruz, cuando reconocemos que lo que Cristo hizo fue suficiente para nuestra vida. ¿Cómo yo sé que todavía estoy siendo asediado por el pecado? Uno de los síntomas de que yo sé que estoy siendo asediado por el pecado es de que tengo un tiempo o un cronómetro para yo orar. ¿Cuántas de las personas no llegaron a una oportunidad preguntarle a alguien, ¿cuánto tiempo oras? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Bajo qué motivo preguntamos? ¿Bajo qué concepto yo le pregunto a alguien cuánto tiempo oras? Lo pregunto, o se preguntaba bajo el concepto de saber qué estás haciendo en tu intimidad y cuánto tiempo estás pasando en tu intimidad con Dios. Como que si eso fuese un pago que tengo yo que dar por causa de la libertad que yo necesito. Y no entender que la libertad que yo necesito la hizo ya Cristo en la cruz del Calvario. Que yo no necesito pagar absolutamente nada. Ojo, yo no estoy diciendo que no ore. Estoy diciendo que quites el concepto que tu oración paga un sacrificio que ya Cristo pagó. Está conmigo. Es lo mismo del ayuno. Si yo ayuno para que se suceda algo en mi vida, para que Dios rompa una cadena, para que Dios opere algo en el ambiente espiritual, estoy inutilizando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que lo ocupó y lo hizo todo. Pero si yo comienzo a romper con el concepto que yo no tengo que pagar absolutamente nada, Cristo lo pagó por mí, Cristo pagó por mis pecados, Cristo pagó por lo que yo necesitaba, entonces yo oro por agradecimiento. Y si voy a ayunar por agradecimiento, no por
sacrificio, no por matar la carne o por matar algo en mi vida, porque ya Cristo lo hizo. Entendamos el sentido con el cual nosotros hacemos y utilizamos las cosas espirituales que Dios nos otorgó. No, hermanos, que tengo que orar 3 horas al día. ¿Por qué? Porque que necesito santificarme. No has entendido entonces el sacrificio de Cristo en la cruz. Tú no eres santo por las cantidades de horas que ores. Tú eres santo porque Cristo te habita. No, hermanos, ¿qué? Por la justicia. Tú no eres justo porque hagas obra de justicia. Eres justo porque Cristo está dentro de ti. Bueno, repetirlo. Estamos en un cuerpo de ¿qué? De pecado y un cuerpo corruptible. ¿Y cuándo seremos transformados? Cuando Cristo venga, hermano. Este cuerpo, Pablo dijo, el pecado que mora en mí, queriendo hacer lo bueno, no lo hago lo que no quiero hacer. Pablo entendió de que en él había un cuerpo de corrupción y que estaba en un proceso de cambio y transformación, pero solo iba a alcanzar la transformación plena en la venida de Cristo. Cuando este cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, sea transformado y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que vivamos, seremos juntamente arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza de la iglesia. Pero mientras, yo tengo que comenzar a pelear batallas, por supuesto, con mi propio yo, para que entre en obediencia a Cristo que me habita. Si yo tengo que decirle a mi carne, obedece a Cristo, ya tú estás muerta. Aquí yo no necesito renovar carne. Ay, el hombre va a ser renovado. No. Nuestro hombre interno tiene que morir. ¿Para qué? Para que Cristo nazca, crezca y se desarrolle en nuestras vidas. Por eso cuando Pablo lo entendió, porque hay 2 fases. Está Cristo crucificado dándole redención a la humanidad. Y eso todo lo entendemos. Cristo murió por todos nuestros pecados. Pero la segunda fase es que nosotros estamos juntamente crucificados con Él. Y eso lo entendió Pablo. Esa era la segunda fase. Pablo dijo, entonces no tan solo murió por todos los pecados, sino que ahora me llevó a mí a la cruz para que yo muera con Él. Para que mi viejo hombre, para que el antiguo yo, aquel lleno de pecados, comience a morir. ¿Y cómo morimos, hermano? Como lo dijo el apóstol, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Usted tiene que llevar a la cruz su vida. Y decirle, Señor, aquí yo tengo que morir. ¿A qué tengo que morir? Al adulterio, a la fornicación, a las impurezas, a la laxidia, a la mentira, a la ira, al enojo, al engaño, a tantas cosas. Si usted ve destellos de estas cosas en su vida, dígale, Señor, necesito morir más. Necesito ir matando ese hombre interior que está dentro de mí para que Cristo viva, para que Cristo sea real en nuestras vidas. Por eso, amado, si el Señor no obra en nosotros, hermano, trabajarán los demás. Hermano, trabaja un pastor, hermano, trabaja un evangelista, hermano, trabaja cualquier persona que trabaje en la obra. Pero necesitamos nosotros darle la oportunidad a Dios para que Él sea el que obre. Si Él no obra, no lo logramos. Si Él obra, vamos a triunfar. Colóquese en pie. En esta hora vamos a despedir a los que nos miran por las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor sea sobre sus vidas. Y les esperamos la próxima semana.